a aprender un poco de la palabra del Señor en relación a un tema que les explicaba a los hermanos que vinieron el domingo pasado. Un tema que me estaba inquietando bastante y quería poder conversarlo con ustedes para que juntos podamos aprender de la palabra del Señor. Así que espero que todos tengamos una mente receptiva, un corazón dispuesto para aprender de la palabra del Señor. No hay otra manera en la que la iglesia del Señor pueda ser edificada si no es a través de la palabra del Señor. Como lo hemos dicho aquí una innumerable cantidad de veces, si somos una iglesia evangélica, tenemos que guiarnos estrictamente por lo que dice la palabra del Señor. Si no nos guiamos por la palabra del Señor, tengo mis dudas de que podamos llamarnos iglesia evangélica, porque la iglesia evangélica, una de sus doctrinas fundamentales es que la palabra del Señor es de la norma de fe y de conducta. Entonces no podemos llevarnos por otra, no podemos dejar influenciar por otra fuente que no sea la palabra del Señor, porque como es la palabra del Señor, nosotros estamos obligados a escucharla y a obedecerla, y a no salirnos de ahí. En el momento que la gente se sale de la palabra del Señor, comienza a dirigirse por sus creencias, por sus inventos, por decirlo así, o comenzamos a quitarle y a ponerle a la Biblia. Entonces ahí nos comenzamos a perder, comenzamos a desviar. Habíamos estado estudiando acerca de la gracia del Señor y a partir del último tema que vimos acerca del papel del Espíritu Santo en la gracia, es que pues nació esta inquietud de poder profundizar sobre algunos aspectos relacionados al Santo Espíritu de Dios. Pero recapitulando un poquito acerca de lo que estudiamos, lo que hemos aprendido los meses anteriores, vamos a cerrar quizás con esto, que la obra de redención o de salvación o del derramamiento de la gracia del Señor sobre nosotros consiste, o podemos dividirla en tres fases. Primero, la liberación de la condenación del pecado a los que hemos creído en Cristo Jesús. Ya la condenación del pecado ya no tiene efecto sobre nosotros. Dice Pablo en Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y el Señor nos libra de la condenación del pecado, pero también nos libra de los efectos del pecado al hacer el Espíritu Santo la obra de santificación en nosotros. Cuando nosotros hemos recibido al Señor, el Espíritu Santo que recibimos en nuestros corazones, comienza la obra de santificación. Y nosotros estamos en un proceso de santificación. El Espíritu Santo nos comienza a santificar, nos está santificando. Lo hace solamente el Espíritu de Dios. No es cuestión nuestra, sino que el Espíritu de Dios lo hace en cada uno de nosotros. Entonces el pecado ya no tiene potestad sobre nosotros, porque el Espíritu de Dios está en mí, está en usted y hace la obra de santificación. Pero la otra obra que hace el Señor también es que nos libra completamente del pecado, o más bien nos va a librar completamente del pecado cuando seamos glorificados. Mientras estemos en esta vida, vamos a seguir luchando con el pecado y el Espíritu Santo va a estar a nuestro lado para ayudarnos a vencerlo. Pero cuando estemos con el Señor en la gloria, ya no hay más pecado, ya no tenemos nada que temer, ya estamos en la presencia del Señor, ya no hay ningún problema. Y ahí es cuando el Espíritu del Señor presenta a la novia, una novia sin mancha y sin arruga. Eso es lo que vamos a hacer nosotros cuando seamos glorificados, y esa es la obra del Espíritu Santo. Bien, pero a raíz de eso les decía, me había nacido la inquietud de profundizar un poquito más, no como se debe. No vamos a desarrollar la doctrina del Espíritu Santo, pero apenas vamos a hacer un pequeño esbozo acerca de la obra del Espíritu Santo, porque
decía que la inquietud que sentía en mi corazón, que espero que sea el Señor quien la haya puesto, es de que de repente la obra del Espíritu Santo como que la hemos entendido un poquito mal, sobre todo las iglesias que nos llamamos pentecostales. Hemos entendido un poquito mal la obra del Espíritu Santo y ahí nos hemos descarriado en un montón de cosas en las que nos vamos también. Nosotros, yo me acuerdo que desde chiquito se nos hablaban de algunos aspectos del Espíritu Santo y así fuimos creciendo, creyendo que el Espíritu Santo era esto. Y al pasar esas enseñanzas por el escrutinio de la palabra del Señor, nos damos cuenta, o yo me doy cuenta, que algunas cosas las hemos creído muy mal y no son bíblicas, la verdad, no son nada bíblicas. Y entonces, a raíz de eso, pues nace la inquietud de al menos nosotros, que somos una iglesia pentecostal, ¿verdad? Porque la Asamblea de Dios es una denominación 100% pentecostal. De hecho, la Asamblea de Dios nace después de estos movimientos del avivamiento allá por los años 1900, cuando ya en la calle Azusa de Los Ángeles y antes en otro estado de los Estados Unidos y allá en el norte de Europa, se comenzaron algunos hermanos dicen que comenzaron a experimentar unos avivamientos del Espíritu. La gente comenzó a hablar en lenguas y se dieron muchos milagros, y de esos movimientos de avivamiento, y digo, soy enfático acá en decir supuestos avivamientos, porque al escuchar esos movimientos del Espíritu Santo, esos moveros del Espíritu Santo, y al pasarlos por la Biblia, uno se queda dudando si realmente fueron del Espíritu Santo. Entonces, de esos movimientos del Espíritu Santo nacen unas denominaciones pentecostales, incluyendo las Asambleas de Dios. O sea que el origen de las Asambleas de Dios viene de esos movimientos de ya de 1900. Movimientos que les digo muy dudosos, muy dudosos. Hay muchas iglesias en nuestro tiempo que también de la línea pentecostal y también de las Asambleas de Dios, que le dan mucho auge a eso y hablan mucho de esos avivamientos dirigidos por un pastor de apellido Seymour, creo que es. Y hablan de esos hermanos como que fueran los grandes siervos de Dios y grandes eminencias que el Señor ocupó para el avivamiento de los últimos tiempos. Cuando le digo, es muy cuestionable esos movimientos cuando uno ya los analiza objetivamente, sin ninguna pasión o inclinación doctrinal, sino que ya los hechos como son muy dudosos. Entonces, que un movimiento como el de las Asambleas de Dios surja de una situación de estas, pues también nos deja muchas dudas a nosotros. Entonces, va a ser un llamado de atención para nosotros, al menos para la Iglesia de los Olivos. Y si algunos hermanos pentecostales nos están viendo también y usted le quiere compartir esta enseñanza a otros hermanos pentecostales, pues al menos nosotros aprender a guiarnos por lo que dicen las Sagradas Escrituras. Como les digo, si nosotros somos una iglesia evangélica, nos tenemos que guiar estrictamente por lo que dice la Biblia, no más, ni a diestra ni a siniestra, la palabra del Señor. Porque si no lo hacemos de acuerdo a la palabra del Señor, no nos podemos llamar iglesia evangélica. Llamémonos como queramos, pero la iglesia evangélica le hace caso solamente a la palabra del Señor. Amén. Pregunto, y espero que me conteste así con entusiasmo. ¿Amén o no amén? Tenemos que dirigir por la palabra del Señor, no hay para dónde. Bien, entonces, una de las cosas que se cuestiona mucho del movimiento pentecostal, y desgraciadamente así es, es que los movimientos pentecostales realzan o enfatizan mucho las experiencias espirituales o las experiencias que se tienen con el Espíritu Santo, y es lo que se busca mucho, el mover del Espíritu Santo. Bueno, en el movimiento pentecostal se ocupa mucho esas frases del mover del Espíritu, del gran avivamiento, el Pentecostés, la lluvia tardía, el fuego del Señor. ¿Qué otra frase? ¿Qué otra frase ha oído usted en el medio pentecostal?
¿Qué? No te escucho. Al worship. Sí, está acompañado, ¿verdad? Con esos moveres espirituales. Y una de las cosas que cree el movimiento pentecostal es que en los últimos días va a haber un avivamiento del Espíritu como nunca antes se ha visto. Eso es lo que esperan muchas iglesias pentecostales y están orando por lo que algunos llaman el avivamiento, o el último avivamiento, o el gran avivamiento, o como les digo, como algunos le llaman la lluvia tardía. Cuando el profeta sí habló de un derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, que Pedro lo dijo. Esa profecía de Joel, ustedes la han visto cumplida hoy, dijo Pedro. Entonces no hay un movimiento posterior. Pedro lo dijo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, esa promesa del profeta la ley cumplida hoy. Entonces, ¿cuándo se cumplió eso? ¿Cuándo fue que Pedro dijo eso? Hermano, que lee la Biblia. ¿Cuándo dijo Pedro que había pasado? ¿Cuándo, hermano? Correcto, en el día del Pentecostés. En ese momento, esa profecía del profeta Joel se cumplió en ese momento. Pedro dijo, lo que ustedes oyeron del profeta se ha cumplido hoy en sus ojos. Entonces no sé por qué algunos hermanos están esperando otra lluvia tardía, no sé, el avivamiento, el fuego y todo eso. Entonces son frases muy usadas en el movimiento pentecostal. Muchos hermanos pasan buscando sentir la presencia del Señor. Esa es otra frase que ocupamos nosotros en el medio pentecostal, como sentir la presencia del Señor o pedirle al Señor que derrame de su Espíritu Santo o que derrame de su gloria. Cuando le digo esas son frases que ignoran completamente lo que dice la palabra del Señor. Y ya lo vamos a ver nosotros en el estudio que vamos a desarrollar a partir de hoy. Bien, entonces, si le pusiera un título a todo esto que vamos a estudiar, quizás yo lo voy a llamar de esa manera: evidencias de un verdadero mover del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tanto buscamos las iglesias pentecostales? Que el Espíritu Santo se mueva. Y nuestras canciones por ahí van, ¿verdad? Que se mueva el Espíritu Santo, que se mueva, hacemos en cumbia, en rock, en todo el estilo, ¿verdad? Para que el Espíritu de Dios se mueva. Entonces vamos a ver nosotros cuáles son las evidencias de un verdadero mover del Espíritu Santo. Porque lastimosamente, creo yo, y me corrigen ustedes si me equivoco, porque creo que ustedes son más pentecostales que yo, así que me corrigen ustedes si me equivoco, pero cuando los hermanos pentecostales hablan del mover del Espíritu Santo, ¿a qué se refieren? ¿Qué se refieren con el mover del Espíritu Santo? ¿O cuándo creen los hermanos pentecostales que el Espíritu Santo se está moviendo? Les pregunto, ¿cómo saben ustedes que el Espíritu Santo se está moviendo? ¿O cómo creemos nosotros en el ambiente pentecostal que el Espíritu Santo se está moviendo? Eso lo digo por lo que he escuchado, lo que he oído de varios ministros pentecostales, cuando dicen que el Espíritu Santo se está moviendo. Porque en muchas ministraciones comienzan a orar para que el Espíritu de Dios se derrame y de repente dicen que el Espíritu se está derramando. Entonces yo me he dado cuenta que los hermanos dicen que el Espíritu de Dios se está derramando porque la gente comienza a llorar, o comienza a hablar en lenguas, o comienza a sentir electricidad en el cuerpo, o comienza a sentir algo. No sé, en algunas iglesias la gente hasta se cae del piso, otros convulsionan ahí en el piso, otros se comienzan a reír así descontroladamente, y varias manifestaciones de ese tipo. Entonces, yo me he dado cuenta que estos ministros, cuando hablan de que el Espíritu Santo se derrame, cuando la gente comienza a experimentar esas cosas, dicen que el Espíritu Santo se está derramando. Entonces, el movimiento pentecostal hace mucho énfasis en eso, en las manifestaciones del Espíritu Santo, refiriéndose a esas manifestaciones externas en el cuerpo, ¿verdad?
Alguien comienza a llorar, decimos, el Espíritu Santo lo está tocando. ¿Sí? ¿Ya han escuchado eso? Y obviamente el hablar en lenguas, ¿verdad? Si alguien está hablando en lenguas, se interpreta como un mover del Espíritu Santo. No digamos que haya milagros, ¿verdad? O que haya señales y toda esa cosa, definitivamente se asocia a un mover del Espíritu Santo. Entonces, las manifestaciones del Espíritu Santo de las que hablamos, los pentecostales, son esas, ¿verdad? O el cuerpo temblando, o electricidad, personas que caen al suelo, la risa. De hace ya por 1980 que yo recuerdo, comenzó ese movimiento de la risa santa, ¿verdad? Había un hermano argentino que todavía predica, venía aquí al país y comenzaba a ministrar a los hermanos, y cuando oraba por ellos, los hermanos comenzaban a reírse y no paraban de reírse. Yo bien me acuerdo de eso porque varias veces yo intenté que me pasara, no quería sentir eso porque veía que los hermanos se reían y no paraban de reír. A mí entre que me daba risa y me daba miedito, pero quería saber qué era eso y nunca lo logré sentir, nunca pasó. O se habla también de manifestaciones emocionales como el llanto, las lágrimas que se derraman, o llantos desmesurados, ¿verdad? Con gritos y toda la cosa, a lo que llamamos nosotros en el medio pentecostal el quebrantamiento, o el Espíritu Santo lo está quebrantando, y las personas no paran de llorar. El supuesto don de lenguas, algunos hermanos hablan de que el Espíritu Santo embriaga a la gente también y andan ebrios en el espíritu, así, literalmente como que son ebrios, ¿verdad? Supuestamente llenos del Espíritu Santo, y otros actos milagrosos, ¿verdad? Como algunas personas que hablan de las manifestaciones de la gloria del Señor. Algunas iglesias hasta dicen que han visto descender la Chequiná, una nube que desciende. Ese tipo. Y ¿sabe cuál es el problema de todo esto? Que nosotros los pentecostales, casi todo eso, o casi todas las iglesias, todas esas manifestaciones las dan por válidas. Uy, descendió la Chequina y nosotros no Dios, ni siquiera examinamos las cosas para ver si es cierto, porque creemos que si dudamos de eso estamos pecando, estamos blasfemando contra el Espíritu, porque la gente habla de esa cuestión que desciende la gloria del Señor. Bueno, este año creo ya una iglesia de Colombia, supuestamente en un culto de la oración de ellos descendió la gloria de una gran nube en Colombia, donde el clima es helado. Entonces es muy normal que de repente haya neblina. Ellos interpretaron la gloria del Señor, ¿verdad? Y otro tipo de cosas como hermanos que dicen que han visto a Jesús. Se les aparece de diferentes maneras, o lo ven en sueños, o que ven ángeles, o visiones. Hay hermanos con supuestas sanidades y tantas cosas, ¿verdad? Hay hermanos que dicen que el Señor los llevó al infierno, ¿han oído testimonios de eso? Hermanos que han ido al cielo, que han ido al infierno. Pues todas esas cosas nosotros los pentecostales las damos por válidas. Y decimos, gloria, bendito sea el Señor. Y se llenan las iglesias cuando los hermanos comienzan a dar el testimonio de que fueron al cielo y fueron al infierno y hasta les pagan viaje y van al norte. Para andar hablando cosas que les digo muy dudosas. Yo cuando estaba pequeño, pues uno de chiquito es tonto. Yo lo creía. Sí, el hermano fue al cielo, fue al infierno. Y vio esto y vio lo otro, y le digo, nosotros los pentecostales ni siquiera hacemos el mínimo esfuerzo por llevar esas experiencias a la luz de la palabra del Señor y examinarlas a la luz de la palabra del Señor para ver qué nos dice la Biblia en relación a eso. Y si nosotros lo hacemos, nos vamos a dar cuenta que hay muchas de esas cosas que no son ciertas y no tienen ningún apoyo bíblico. Pero como les decía al principio, creo que no terminé la idea, uno de los cuestionamientos más grandes que se les hacen al movimiento pentecostal es que le damos mucha relevancia a las experiencias. Todas estas cosas que les he mencionado son cosas que se experimentan supuestamente por parte del Espíritu Santo, y muy poco, le damos mucha relevancia a las experiencias y muy poco tomamos en serio lo que dicen las Sagradas Escrituras. Muy poco nos vamos a la Biblia. De hecho, muchos se cuestionan
del movimiento pentecostal que somos muy perezosos para estudiar la Biblia. Nos andamos más buscando la presencia, buscando la gloria, la llenura del Espíritu Santo, y la Biblia muy poco. La enseñanza bíblica, la enseñanza de la doctrina bíblica, muy poco. Y por eso, cabal, como dice Pablo, somos llevados por cualquier viento de doctrina. Somos como niños fluctuantes que viene una moda y la creemos. Viene otro invento por allá, creemos que el hermano al hacerle con el saco así, la gente se cae y lo creemos. Salen lenguas por ahí, creemos que es cierto. El hermano pone la mano sobre el cae, el hermano, creemos que es cierto. Porque no tenemos una base bíblica seria. Entonces, eso es algo muy cuestionable de las iglesias pentecostales. Y si usted se fija, en las iglesias pentecostales, en la mayoría de iglesias pentecostales, no hay estudio serio y sistemático de las escrituras. No lo hay. Todo el tiempo su enseñanza son esas. El Espíritu, la llenura del Espíritu, conocer el Espíritu, pero no hay una enseñanza sistemática, le digo, seria de la palabra del Señor, donde se diga, vamos a estudiar este libro de la Biblia. Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice, no lo que yo quiero decir, sino qué es lo que la Biblia me dice, para que la iglesia sea edificada, para que la iglesia crezca. Muy poco se hace eso. Claro, hay un montón de predicadores y todos los predicadores dicen que ellos manejan la verdad y que ellos estudian la Biblia y que lo que enseñan, lo enseñan en base a la Biblia. Pero lo que hacen realmente es agarrar un versículo, interpretarlo mal, muy mal, y en base a eso enseñar. Porque ni siquiera conocen las reglas básicas de la interpretación bíblica. Entonces, como no conocen ni siquiera las reglas básicas de la interpretación bíblica, obviamente enseñan mal y creen mal. Y así crecen las iglesias creyendo que porque alguien usó un versículo bíblico está hablando de la Biblia. Entonces, así generalmente, así son las iglesias pentecostales. Desgraciadamente, así son. Entonces, Pablo nos dice que el medio válido, autorizado por el Señor para que la iglesia crezca, para que la iglesia sea edificada, no es a través de las experiencias que uno pueda tener con el Espíritu Santo. No es esa manera, no es así como crece la iglesia, no es así como la iglesia se hace espiritual. Porque en el movimiento pentecostal creemos que la espiritualidad depende de la interacción que tengamos los cristianos con el Espíritu Santo y las experiencias que tengamos con el Espíritu Santo. Y así creemos que somos edificados por la experiencia que tenemos con el Espíritu Santo. Pero Pablo nos dice, acuérdense que estamos hablando del apóstol Pablo, que tiene la autoridad del Señor para hablarnos, para escribirnos. Y él nos dice que la única manera en la que la iglesia es edificada es a través de su palabra, no a través de las experiencias, sino de su palabra. Dice 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura, no las experiencias, sino que toda la escritura es inspirada por Dios y es la escritura la que es útil para enseñar, para reprender y para instruir en justicia, ¿verdad? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, si nosotros queremos ser espirituales, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Ir a la Biblia. No son las experiencias. Hermanos pentecostales, no son las experiencias, es la Biblia. La Biblia es el medio que el Señor ha puesto para que su iglesia crezca, para que la iglesia se edifique. Está bien, la oración es importante, la Biblia nos habla acerca de la oración. Claro que es importante, pero la lectura de la palabra del Señor también es importante. El estudio de la palabra del Señor es el único medio que el Señor ha dispuesto para la edificación de la iglesia. Entonces, las iglesias pentecostales haríamos bien en bajarle un poquito la intensidad, ¿verdad?, de esas experiencias espirituales y dedicarnos un poco más al estudio de la palabra del Señor. Los predicadores que servimos en las iglesias
debemos preocuparnos porque la iglesia aprenda de la palabra del Señor. Porque la escritura ha sido inspirada por Dios. Esa es la escritura. Entonces, lo que hacemos, como les digo, los predicadores decimos que lo que hablamos, que cuando hablamos de la Biblia, pero porque agarramos un versículo de pretexto nada más, para hablar lo que queremos hablar, pero no extraemos del texto lo que el texto nos está diciendo. Entonces, meditar en la palabra del Señor o exponer la palabra del Señor consiste en eso, en que yo agarro el texto, entiendo el texto y extraigo del texto lo que el texto me está diciendo. Pero lo que pasa en nuestro medio, lo normal es que yo quiero transmitir una idea y busco un texto que respalde mi punto. Entonces, como les digo, haciendo uso de un malísimo método de interpretación bíblica, comenzamos a hablar un montón de cosas. Y como la gente que nos escucha no lee, no creen. Y lo que ha pasado en el movimiento pentecostal es que como nosotros le ponemos mucha atención a las experiencias, lo que hemos hecho nosotros en el medio pentecostal es que tenemos una experiencia en el Espíritu supuestamente, y entonces vamos a la Biblia y buscamos el respaldo bíblico de esa experiencia. No sé si me voy a entender. Tenemos una experiencia religiosa, como dice el hermano Enrique Iglesias. Tenemos una experiencia religiosa, nos vamos a la Biblia y buscamos el respaldo bíblico de esa experiencia para darle validez. Eso no es así. Yo tengo que, si hay una experiencia del Espíritu, supuestamente, lo que tengo que hacer con la Biblia es ver qué dice la Biblia respecto a eso y analizar si la experiencia que tuve tiene respaldo bíblico. Entonces, validar o desvalidar la experiencia, pero no forzar a la Biblia para que la Biblia respalde esa mi experiencia. Como les digo, lo correcto debería ser juzgar la experiencia a la luz de la palabra del Señor. Por ejemplo, bueno, no sé si me está comprendiendo. Acuérdense, hermano, voy a interrumpir el momento que quiera. Si de repente voy muy rápido, usted me detiene. Pero con esto que les acabo de decir, ¿se le ocurre a usted algo que ha pasado así? ¿Alguna experiencia que se ha tenido en el movimiento pentecostal que se busca un texto bíblico para supuestamente respaldar esa experiencia? ¿Se le ocurre algo? ¿Sí? Vaya, por ejemplo, el hablar en lenguas. Voy a platicar sobre este punto. ¿Qué es lo que hizo el movimiento pentecostal con el tema del don de lenguas? Bueno, el don de lenguas, la primera manifestación del don de lenguas fue allá en Hechos, capítulo 2. 2, ¿verdad? Hechos capítulo 2, cuando estaban los 120 orando en el tiempo del Pentecostés. Acuérdense que el Pentecostés es una fiesta judía, no es el derramamiento del Espíritu Santo, no, el Pentecostés es una celebración judía. Entonces en ese momento el Espíritu del Señor desciende y dice que, bueno, veamos Hechos capítulo 2, versículo 4 al 11. No se lo cuento yo, mejor leamos. Eso para explicar el punto de qué es lo que hacemos las iglesias pentecostales con el tema de las experiencias. Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, vean bien las lenguas que describe Lucas en el libro de los Hechos. Dice el versículo 5, en Jerusalén habitaban judíos, hombres piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Esta es una hipérbole también. Lo que está diciendo Lucas es que había gente de muchas naciones, ¿verdad? Versículo 6 dice, cuando se produjo este estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos. ¿Por qué estaban confundidos? Dice, porque cada uno les oía hablar en su propio idioma, porque había judíos que venían de todas partes del mundo, que hablaban
las lenguas de ese lugar donde vivían. Entonces por eso se confundieron. ¿Cómo es que esta gente que no se ha preparado, que nadie le ha enseñado, comienzan a hablar en otros idiomas, hablan en nuestros idiomas? Versículo 7 dice, estaban atónitos y asombrados y decían, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos nosotros cada uno nuestro idioma en que nacimos? Partos, medos, elamitas, que son las naciones de ese tiempo, ¿verdad? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, más allá de Cirene, forasteros romanos, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros propios idiomas los grandes hechos de Dios. Pues aquí describe Lucas el don de lengua repartido por el Espíritu Santo de estos primeros cristianos. Entonces, como ya se lo he mencionado desde este púlpito, bueno, se lo he mencionado muchas veces, cuando la Biblia habla de lenguas, siempre la Biblia se refiere a idiomas, siempre es así. Entonces, cuando la Biblia habla de todo linaje, lengua, o sea, gente que vive en otras naciones y habla otros idiomas, siempre se refiere a idiomas. Entonces, el don de lenguas bíblico es esa capacidad que da el Espíritu Santo a alguien de hablar un idioma que no conoce. Un idioma. Bien, así fue en toda la Biblia. Así fue el don de lenguas, así fue en el libro de los Hechos, ese es el don de lenguas. Cuando Pablo le escribe a los Corintios y les habla de las lenguas, está hablando de ese don de lenguas, de un idioma extranjero que comienzan a hablar. Allá, por el año 1900, había un señor que no recuerdo cómo se llamaba, de apellido Farhan, creo, o Farhan, algo así. Del movimiento de la unidad, se llamaba ese movimiento cristiano. Comenzaron a anhelar, sentir o experimentar lo que estos cristianos habían experimentado. Ese mover del Espíritu Santo de esa manera especial con el don de lenguas. Y comenzaron a estudiar el libro de los Hechos. Se comenzaron a anhelar tener esa experiencia de esos cristianos. Sentían y comenzaron a hablar, a ocupar o a describir este movimiento como un segundo toque del Espíritu Santo, porque ellos sabían que cuando alguien recibía al Señor en su corazón por fe, recibía el Espíritu Santo. Pero el cristiano necesitaba experimentar un segundo toque, que era el bautismo en el Espíritu Santo. Ahí se comenzó a hablar del tema del bautismo en el Espíritu Santo. Entonces ellos comenzaron mucho a orar para que el Señor les mandara el derramamiento del Espíritu Santo. Y así pasaron mucho tiempo hasta que supuestamente en una clase bíblica que estaba dando este hermano, una alumna comenzó a hablar en lenguas. Como a eso de las 12 de la noche, parece que había pasado todo el día orando. ¿Se imaginan las condiciones físicas en las que estaba hasta la señora? Había pasado todo el día orando hasta que a eso de la medianoche supuestamente comenzó a hablar en lenguas. Supuestamente comenzó a hablar en alemán. Así lo entendieron los hermanos. Ellos interpretaban el don de lenguas como la capacidad de hablar otro idioma. O sea, ellos aseguran que esta hermana comenzó a hablar en alemán. Bueno, con esa experiencia que tuvo esta hermana, todos se emocionaron, todo ese movimiento se comenzó a emocionar y a orar más por el derramamiento del Espíritu Santo y por el bautismo del Espíritu Santo, que allá en 1901 creo que fue, en una calle de Los Ángeles, en la calle Sosa de Los Ángeles, en una iglesia predominantemente formada por negros, en un culto, así de esos cultos muy intensos, pentecostales, ¿verdad? De estilo pentecostal, se da el derramamiento del Espíritu Santo. Y cae el Espíritu Santo y la gente comienza a hablar en otras lenguas. Y se experimenta eso. Y de ese movimiento, supuestamente el derramamiento del Espíritu Santo, ellos creían que estaban hablando otros idiomas, porque así es el don de lengua bíblica. Y tanto creían ellos
que estaban recibiendo el don de lenguas del Espíritu Santo, que ellos estaban seguros de que si ellos mandaban misioneros a otros países, el Espíritu Santo les iba a dar esa capacidad de hablar en lenguas y poder comunicarse con esa gente de otros idiomas. Y emprendieron movimientos misioneros. La sorpresa fue que cuando se fueron a otros países a hacer misiones y comenzaron a hablar en lenguas, supuestamente en esa lengua del país donde iban, nadie les entendió. Entonces se dieron cuenta que no eran las lenguas que decía la Biblia. Entonces todos esos misioneros que mandaron regresaron un poquito más chicalitos porque no habían recibido el don de lenguas como decía en la Biblia. Entonces, ¿qué hizo el movimiento pentecostal? ¿Cuál fue el respaldo bíblico del movimiento pentecostal en ese momento para explicar esas supuestas lenguas que no eran otro idioma? ¿Cuál creen ustedes que fue el respaldo bíblico de ellos? Las lenguas angelicales. Cuando Pablo dice, si yo hablase de lenguas humanas o angelicales, nos dijeron ellos, entonces estas son lenguas, pero lenguas angelicales. Y así respaldaron el movimiento, y hasta hoy creemos que esas lenguas son lenguas dadas por el Espíritu Santo, que son lenguas angelicales. Entonces, eso es lo que hace el movimiento pentecostal, desgraciadamente. Agarra las experiencias y busca un respaldo bíblico para respaldar esa experiencia que no es tan del Espíritu Santo. No es. Porque de acuerdo a lo que dice la Biblia, lenguas son otro idioma. Y hoy está más fácil comprobar eso. Está más facilísimo. Usted no necesita aprender otro idioma para saber que alguien está hablando en otro idioma. Usted solo necesita poner el teléfono si tiene datos, poner el traductor de Google o el chat GPT, ¿verdad? Lo pone para escuchar las lenguas y el GPT se lo traduce si esa lengua existe, obviamente. Si no existe, no se la va a interpretar. Y ahí usted se da cuenta que no son las lenguas de las que habla el Espíritu Santo. Ya le he explicado acá a qué se refiere Pablo con las lenguas angelicales. Pablo no está diciendo que existan las lenguas angelicales. Y de hecho, y si existieran, los ángeles nunca nos han hablado en ángeles a nosotros. Cuando los ángeles se manifestaron y dieron un mensaje a los hombres, ¿en qué idioma hablaron? En el idioma de los hombres. Porque al Señor lo que le interesa es que la gente entienda el mensaje. Por eso es que Pablo allá a los Corintios le dice, señores, si ustedes están hablando en lenguas y no hay quien interprete, cállense. Eso es lo que dice Pablo, no. Eso es lo que nos dice Pablo a las iglesias pentecostales, que promovemos esto, andar hablando en lenguas, ¿verdad? Deberíamos irnos a la Biblia y ver qué es lo que dice la Biblia. Pablo nos dice, si alguien tiene lengua, pídale al Señor poder interpretar. Ni siquiera dice, pídale a Dios un intérprete, sino que dice, pídale a Dios poder interpretar. Y si no hay quien interprete, no esté hablando en lenguas. ¿Por qué? Sencillo, dice Pablo, por una cuestión espiritual. No, Pablo dice, porque no sirve de nada que estén hablando en lenguas, porque nadie se edifica. Y los dones del Espíritu, ¿para qué son? Para edificar a la iglesia. Entonces, si voy a hablar en lenguas y la gente no me va a entender, dice Pablo, ¿para qué? Entonces, no, en la iglesia, no cae. Si hay alguien que puede interpretar la lengua, sí, debe. Hay un mensaje que el Señor nos está dando. Y ahí vale la pena que todos pongamos atención. Pero si no va a haber interpretación de esa lengua, Pablo dice, no. Y eso ya está en la Biblia. Por eso lo estoy diciendo yo, si nosotros somos una iglesia evangélica, nos tenemos que apegar a lo que dice la Biblia. La Biblia dice eso, entonces iglesias pentecostales, párenle ya eso. Párenle. Pablo dice, no señora, en la iglesia vamos a edificarnos. Pablo dice, yo le doy gracias a Dios que yo hablo más lengua que todos ustedes, pero yo prefiero hablarles 5 palabras en el idioma que me entiendan que en mi lengua, que no me van a entender nada. O sea, si aquí la idea es edificarnos, vamos a la iglesia a edificarnos, nadie se edifica con las lenguas. Pero Pablo dice que
Dice, fíjense lo que dice Pablo. Ustedes leen allá Corintios capítulo 14. Pablo dice que cuando alguien habla en lengua se edifica su espíritu, pero su entendimiento no. Ahora dice, su entendimiento no se está edificando, se edifica su espíritu. Pablo dice, su entendimiento no se edifica. Entonces Pablo hace la reflexión después y le dice, entonces si voy a orar con el entendimiento. ¿Sí, no? Eso es lo que dice Pablo. Pablo está diciendo, no sirve de nada que su espíritu se esté edificando, también su entendimiento tiene que edificarse. O sea, el don de lenguas sirve si usted se está edificando. Pero si solo su espíritu se está edificando, el Señor también necesita edificarse su entendimiento. Pero si usted mismo no está entendiendo lo que está hablando, ¿para qué? Entonces, por eso es que Pablo dice después que el don de lenguas es una señal para los inconversos, no para la iglesia. Así como pasó aquí en los Hechos. ¿Quiénes fueron los que se maravillaron con las lenguas? Esas personas que venían de otras naciones y dijeron, ¡qué barbaridad! Sí, era un testimonio para que ellos vieran que ellos estaban manifestando un milagro. Ellos estaban hablando en otros idiomas por la capacidad del Espíritu Santo. Eso le dice Pedro después, señores, ellos no están bulos, sino que lo que ustedes oyeron del profeta que dice que en los postreros tiempos derramaré mi Espíritu, hoy se ha cumplido en ellos. Esa gente comenzó a escucharlo, porque esa es una señal para los inconversos. Entonces es una señal para los inconversos, así dice Pablo, porque lo hacemos nosotros aquí en la iglesia. Aquí estamos nosotros entre cristianos. De hecho, Pablo hasta regaña a los corintios y les dice, señores, ustedes están haciendo un degenere aquí en la iglesia, porque alguno habla en lengua por aquí, otro habla en lengua por allá, y todo el mundo habla en lengua y nadie interpreta. Dice Pablo, nos llama a la reflexión, nos dice Pablo, ¿y qué va a pasar si de repente entra alguien inconverso a la iglesia? ¿Cuál es la preocupación de Pablo? De que alguien inconverso entre cuando todos estamos hablando en lengua. ¿Cuál es la preocupación de Pablo? ¿Está durmiendo? Sí, ese no se ¿Cuál es la preocupación de Pablo? Cuando le dice eso, Señor, si ustedes están hablando en lengua por aquí, por allá, todos hablan en lengua. Vamos a decir que están locos, eso le preocupa a Pablo, pero nosotros en las iglesias pentecostales no le explicamos de eso. ¿Cuántos locos en Cristo hay aquí? Amén, dice un montón de locos. Cuando Pablo dice, señores, cuídense de eso, hombre, que la gente no los llame locos. Y nosotros diciendo locos nosotros solitos, y comenzamos a saltar, ¿no? Y a gritar, y a llorar, y todo el volado. Y así nos dicen los predicadores, ¿cuántos locos hay aquí? Denle libertad al Espíritu. Si estuviera Pablo, no llegara lo mismo otra vez. Señor, ¿qué este relajo que están haciendo? Y Pablo ocupa esa frase que los predicadores lo ocupan para otras cosas, ¿no? Pero Pablo lo ocupa en ese contexto y nos dice, señores, no estén haciendo ese relajo, porque el Señor no es un Dios de desorden, sino un Dios de paz. O sea que el culto debe ser un culto ordinario. Pero en el medio pentecostal ocupamos el lema de darle libertad al Espíritu. Pero nos dice, señores, Dios no es un Dios de desorden, es un Dios de paz. Así cuando un inconverso entre, va a escuchar la profecía que ustedes tienen, va a creer en el mensaje que ustedes están dando y le va a dar gloria a Dios también por lo que ustedes están haciendo, en orden, en tranquilidad, reflejando que es un Dios de paz. Y eso lo dice la Biblia, hermanos pentecostales. Ahí en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, ahí lo dice, está bien claro. Entonces, esas experiencias deberíamos nosotros pasarlas por el examen de la Biblia y ajustar esas experiencias entonces. Que nosotros en nuestro medio decimos que hay cultos encendidos cuando la gente llora, salta, grita y toda la cuestión. Pero si nosotros nos vamos a la Biblia y estamos hablando de un Dios de orden, ¿cómo un Dios de orden se va a manifestar en el desorden? ¿Tiene su sentido? Les pregunto. Ok. Si Dios es un Dios de orden, ¿cómo se va a manifestar en el desorden? ¿Sí o no? ¿Le encuentran fallo en mi lógica? O sea, si Dios es un Dios de orden, se va a manifestar
en el orden, porque su sello es el orden y la paz. Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Entonces esa experiencia de hablar en lenguas, los pentecostales la vinieron a respaldar con ese famoso versículo de Pablo: si hablas en lenguas humanas y angelicales. Pues son lenguas angelicales. No, Señor. Entonces tenemos que ser categóricos acá. Y por eso yo les decía en una enseñanza que teníamos también los sábados, yo al menos, yo no he visto el don de lenguas bíblico. No lo he visto. Y he crecido en iglesias pentecostales. Me congrego en una iglesia pentecostal. No he visto, no he oído el don de lenguas bíblico. El Señor le dé la capacidad de hablar en otro idioma. No sé qué nos tenemos que preguntar nosotros. Entonces, ¿qué son esas lenguas? Eso tendríamos que preguntarnos. Eso es lo que teníamos que hacer. Si nosotros somos una iglesia bíblica, preguntarnos, decir, entonces, ¿qué es eso? ¿Es una manifestación del Espíritu Santo? Lo más probable, si examinamos lo que dice la Biblia, lo más probable es que no sea una manifestación del Espíritu Santo. Puede ser una manifestación del Espíritu, pero no sé de cuál Espíritu. Porque al menos del Espíritu Santo ya vimos cómo es. El don de lengua que da el Espíritu Santo es otro idioma. Si alguien no está hablando otro idioma, sospecha. Como yo les digo, he oído un montón de gente hablando de lenguas, pero no son las lenguas bíblicas. No es así. De acuerdo a la Biblia. Como eso es lo que vamos a hacer nosotros acá, estudiar la Biblia, tenemos que decirlo así. No, o sea, bíblicas no son. Así como lo explica la Biblia, no son. Pregunta. Bien, hay por ahí otro ejemplo de esta situación en que caímos los pentecostales, es en esas supuestas manifestaciones de la gloria del Señor. Nosotros tanto que hablamos de la gloria, que descienda la gloria y que no sé qué. Y como les digo, hay hermanos que dicen que vieron la Shekinah del Señor, vieron la nube de la gloria del Señor. Y el respaldo bíblico es eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la dedicación del tabernáculo de reunión allá con Moisés en el Éxodo? Cuando terminan de construir el tabernáculo, dice la Biblia que la nube descendió sobre el tabernáculo y lo vieron, y luego esa nube acompañaba a los israelitas en el caminar en el desierto. Cuando la nube se levantaba y se movía, los israelitas se movían, y en la noche era una columna de fuego para alumbrarles el camino. Y otra ocasión en la que se manifiesta la gloria del Señor de esa manera es cuando Salomón está dedicando el templo, ese templo que David quería construir, y el Señor le dice: no lo vas a construir vos, David, lo va a construir tu hijo. Entonces Salomón hace un templo increíble. Dicen que es una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Salomón. Y cuando Salomón termina el templo y lo dedica al Señor, dice la Biblia que también la gloria del Señor bajó sobre ese templo. Entonces, de ahí se agarran los hermanos para decir que de repente la nube de la gloria del Señor puede descender. Porque ahí está el respaldo bíblico, pero no se ponen a analizarlo bien, ¿verdad? Y esos dos sucesos fueron dos ocasiones bien particulares y muy simbólicas. La primera, la construcción del tabernáculo, que era el lugar que el Señor había dispuesto para él hablar con los sacerdotes y hablar con Moisés. Era donde él iba a descender de una manera, digamos, visible, para que la gente creyera, porque había muchos incrédulos, para que la gente creyera que el Señor respaldaba el liderazgo de Moisés. Entonces ellos terminan de construir la obra que el Señor había dado con mucho detalle, la terminan de construir. Entonces el Señor, para respaldar esa indicación que Moisés había acatado, le pone el sello de garantía al Señor, como diciendo: sí, esto yo lo pedí así y está bien lo que han hecho. Él desciende. Ahora, hay algo curioso que pasa ahí. Si ustedes lo pueden examinar ahí en su casa, está en Éxodo capítulo 40, versículo 34 al 35. Bueno, se lo voy a leer. Dice: entonces la nube cubrió el tabernáculo de reunión. Pero vean lo que pasó. Dice: y la gloria de Jehová llenó la morada. Y dice el versículo 35: Moisés
no podía entrar en el tabernáculo de reunión. ¿Por qué no podía entrar en el tabernáculo de reunión? Imagínense usted por qué. Pues estar frente a la gloria del Señor, nadie puede. Entonces la gloria del Señor desciende y Moisés no podía entrar. Ahora estos hermanos que dicen que la gloria desciende, ahí está un montón de gente. Y yo les aseguro, ninguno tan santo como Moisés. Hay de todo. Y la gloria del Señor desciende y ellos bien tranquilos, hasta se emocionan y van a que descienda más tu gloria. Y en esas experiencias bíblicas dice que Moisés no podía estar ahí. Si nos vamos al segundo pasaje, que es el que está en Primero de Reyes, en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 10 y 11, pasa lo mismo. La gloria del Señor llena el templo y nadie podía entrar, porque ahí estaba la gloria del Señor. No se puede, es imposible. Entonces, hermanos, si nosotros estamos esperando que la gloria del Señor descienda sin esa nube, créanme, ninguno de nosotros vamos a poder estar acá, sino que caemos muertos, ¿no? No vamos a poder, nadie puede resistir la gloria del Señor. Entonces, si esas experiencias nosotros las pasamos al escrutinio de la Biblia, ¿a qué conclusión debemos llegar? ¿A qué conclusión tenemos que llegar de esa experiencia de que la nube descendió? Yo tengo que pensar, no es la nube de la gloria del Señor, no es la nube de la gloria del Señor, la nube chafa, rechafa. Porque si fuera la gloria del Señor, ninguno podría estar ahí adentro. Ninguno. Ahora, el otro asunto es, si no voy a la palabra del Señor, dice la palabra del Señor que ahora nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está en nosotros. ¿Qué manifestación de la gloria necesitamos? Si el Espíritu de Dios está en nosotros, nosotros somos portadores de la presencia del Señor. No necesitamos eso. Además dice la Biblia que en Jesús habitó corporalmente la gloria del Señor, la plenitud de la gloria del Señor. Ahí está la manifestación de la gloria del Señor, no necesitamos otra. Entonces no puede haber otra representación de la gloria. Así que hermanos, deben de estar pidiendo la gloria del Señor de esa manera. Si nosotros disfrutamos ya de su presencia, nosotros estamos en su presencia. Tenemos al Espíritu de Dios con nosotros. Eso no lo tenían en el Antiguo Testamento. Nosotros sí, hemos creído en Cristo y el Espíritu del Señor mora en nosotros. Usted es portador del Espíritu Santo. Ahí lo tenemos, ¿verdad? No pasa nada. Pablo dice ahí en 1 Corintios capítulo 3, 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces todo esto anterior, bueno, eso es un ejemplo que le he puesto del don de lenguas, de la supuesta chotinal de la gloria del Señor. Bueno, hay otra cosa, hermano, también que pasa solamente en el medio pentecostal. ¿Se han fijado que hay niños predicadores? ¿Han visto niños predicadores? No, eso es absurdo. Eso es completamente absurdo. ¿Y saben cuál es el respaldo bíblico que ocupan estos hermanos? De un salmo que dice que en la boca de los niños fundaste la fortaleza. No dice nada de niños predicadores ahí, pero los demás lo damos por válido. Yo me acuerdo que cuando estaba pequeño, en la iglesia donde nos congregamos, llevaron a un niño predicador. Y predicaban al bichito y como decimos nosotros en nuestro medio, con autoridad. Bueno, autoridad decimos nosotros cuando un predicador grita. Eso llamamos autoridad nosotros. El bicho bien gritón, y con saco y corbata, y hacía milagros supuestamente. Lo curioso es, yo estaba pequeño, pero bueno, de chiquito, como le acabo de decir, es medio menso, ¿verdad? Pero también de vez en cuando uno piensa. Y resulta que ahí en esa iglesia donde nosotros nos congregábamos, donde llevaron a este niño predicador, en ese tiempo hacían 4 cultos los domingos. Entonces, en esa ocasión que llegó ese niño a predicar, predicó en los 4 cultos. Y curioso, hermano, bien curioso. Yo me acuerdo, no estaba tan pequeño, ya era adolescente yo. Quizás tenía unos 15, 16 años, no mal recuerdo, y el niño tenía como unos 8 o 10. Y era predicador, andaba por todo el mundo predicando. Pero lo curioso es que en los 4
culto que predicó el mismísimo mensaje, el mismísimo. Y en los mismos lugares gritaba igual. Era el mismo guión. ¿Qué le estoy queriendo decir? Digamos, si me comprendieron. Se lo aprendía. No enseñaba nada, solo citaba algunos versículos de la Biblia, explicaba unas cuestiones al estilo pentecostal y se echaba sus 30 minutos. El guión bien aprendido, y era la misma predicación. Creo que se podía unos 3 sermones, más o menos, porque hubo una campaña evangelística que hizo y predicó 3 días. Obviamente ahí tenía que cambiarla. Pero yo lo escuché después en YouTube, ya grande lo busqué, y predicaba lo mismo en todos los países. Mismo predicaba. Se lo aprendía. Porque eso no puede ser, hermano. Porque la predicación de la palabra del Señor, ya lo hemos explicado aquí, a la luz de la Biblia, está preparada para aquellos a los que Dios les ha dado el don de enseñar. ¿Ya? Es un don. Y si a uno de adulto le cuesta, hermano, ¿sí o no? Está estudiando, relacionando un versículo con el otro, memorizando de repente, hacer una reflexión, analizar. ¿Cómo lo va a hacer un niño de 8 años? No es que hay poder del Espíritu. ¿Cuándo en la Biblia se ha visto eso? ¿Cuándo en la Biblia se ha visto que el Señor ocupe a un niño de esa manera? Si de hecho Pablo le recomienda a Timoteo que para la exposición de la palabra del Señor no pongan neófitos. Es un neófito, un aprendiz, un principiante. Dice, no lo hagas con neófitos, con gente principiante. Hay que entrenarlos primero, que pasen su rato aprendiendo, capacitándose. Y después mirar si tienen el don y ponerlos a enseñar. Exhorto pues que pongas a hombres fieles e idóneos para enseñar. Y dice hombres, hablando de adultos. Entonces nosotros nos maravillamos con esas cosas y decimos, el Espíritu Santo, lo que hace. Siempre que llegue esa reflexión del Espíritu Santo, lo que hace, acuérdese, Dios es un Dios de orden y de paz. No nada así de ese tipo de cosas. Entonces, llegamos a la conclusión de que hay varias cosas con las que no han ganado, con que no han visto la cara. Y le digo, no es culpa tanto de los predicadores, sino de nosotros que nos damos a engañar. Esto es como las estafas. En las estafas no andan forzando a la gente, a uno lo engatusan. Y dice, tome los $100. Así es en el medio cristiano también. Así es con muchos predicadores. Ellos se valen de nuestra ignorancia, de que no leemos la Biblia, de que no la estudiamos, que nos dicen esto, nos dicen otro, nosotros lo creemos. Y uno de los grandes problemas, otro de los grandes problemas pentecostales que tenemos es que nosotros todo se lo validamos al Espíritu Santo. Todo movimiento extraño que digan que es del Espíritu, nosotros decimos, hacia el Espíritu, porque son misteriosos los caminos del Señor. ¿Quién puede entenderlo? Y el Espíritu Santo hace lo que quiere, cuando quiere, pero lo pone en otro contexto. Entonces, mucho cuidado con eso. Me quiero destacar, no sé si hay alguna pregunta. ¿Sí? No sé. El jugar contra el Espíritu Santo es atribuirle así con toda la mala intención las obras del diablo al Espíritu Santo. O decir que algo que es del Espíritu Santo es obra del diablo. Eso es así, pero deliberadamente, no personas que por ignorancia. Porque recuerden que el Señor le dice esto a los fariseos, que eran maestros de la ley. O sea, ellos sabían muy bien. Y le dijeron al Señor Jesús que unas obras que él había hecho, que había sanado, creo, eso es, decían que lo hacían por el poder de Belcebú. Entonces el Señor le reclama y le dice, señores, ustedes fíjense bien lo que están haciendo. Yo estoy sanando por el poder del Espíritu. Y ustedes están diciendo que esta sanidad es por obra de Satanás. Pero ellos no es que no supieran, ellos no sabían muy bien. Y aún así lo hacen de esa manera. Dicen, no sé, pero se hace les dice, la blasfemia contra el Espíritu, cualquier pecado se le puede perdonar, menos la blasfemia
contra el Espíritu Santo. Ahora, un cristiano no puede blasfemar contra el Espíritu Santo, ¿no? Porque nadie que esté lleno del Espíritu Santo puede llamar anatema a Cristo. ¿Es anatema? Maldito, ¿verdad? Nadie que tenga el Espíritu de Dios puede llamar anatema al Hijo de Dios. O sea, eso no pasa en un cristiano. ¿El que cristiano? No va a blasfemar contra el Espíritu Santo. Puede caer en ignorancia de repente, no es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Bien, otra pregunta. ¿Está bien? Bien confundidos. No menos. Sí, ok, bye. Ahí nos vemos el otro mes entonces, que el Señor bendiga.